La fotografía no nació para hacer arte, y quizá esa sea una de las ideas más importantes que podemos cambiar cuando intentamos comprender qué es realmente una fotografía. Porque cuando pensamos en su origen, solemos imaginar artistas, pintores, retratos y paisajes buscando una manera más precisa de representar el mundo. Pero la historia comienza mucho antes. Comienza con una pregunta aparentemente sencilla. ¿Cómo conseguir que la luz deje una huella permanente de aquello que vemos? Mucho antes de que existiera la fotografía, ya se conocía un fenómeno extraordinario. Si hacemos un pequeño agujero en una habitación completamente oscura, la luz que entra desde el exterior proyecta sobre la pared interior una imagen invertida que existe afuera. Ese principio, estudiado por pensadores como Alhazen en el siglo XI, tenía un gran problema. Podía verse, podía estudiarse, pero no podía conservarse. La imagen aparecía con la luz y desaparecía cuando las condiciones cambiaban. Durante siglos, el mundo podía proyectarse dentro de un espacio, pero nadie sabía cómo detener esa imagen. Soy Eduardo Luzuriaga y a lo largo de mi trayectoria como fotógrafo, docente, curador y director vinculado al arte contemporáneo, he trabajado con imágenes desde distintos lugares. Y he llegado a una conclusión. Para comprender una fotografía no basta con aprender a utilizar una cámara. Hay que entender de dónde viene esa máquina. ¿Qué problema intentaba resolver y qué cambió en nuestra manera de mirar cuando la luz comenzó a registrar el mundo por nosotros? Mucho antes de que existiera una fotografía, la cámara oscura ya había cambiado la manera en que los artistas observaban el mundo. Con el tiempo, aquella habitación se convirtió en una caja. Lentes y espejos permitieron reducir el dispositivo hasta hacerlo portátil. La realidad entera podía entrar en una pequeña caja de madera, proyectando una imagen de precisión extraordinaria. Pero había un problema. La imagen aparecía, pero desaparecía en cuanto dejaba de existir la luz. La caja podía mostrar el mundo, pero todavía no podía recordarlo. El reto no era construir una máquina capaz de ver, sino encontrar una sustancia capaz de rearchivar esa proyección para siempre. Una paradoja que tardó siglos en resolverse. Las primeras fotografías de la historia eran fantasmas que desaparecían al mirarlas. A comienzos del siglo XIX, Thomas Wedgwood logró que las sombras dejaran una huella física usando nitrato de plata sobre superficies. Por primera vez, la luz producía una imagen sin la intervención de la mano humana. Sin embargo, había un grave problema. Al exponer la superficie nuevamente a la luz para contemplarla, el papel continuaba oscureciéndose hasta borrarlo todo. Wedgwood podía producir una imagen, pero no sabía cómo detenerla. La fotografía no nació por una gran idea repentina, fue la solución a una cadena de problemas. Proyectar la realidad, lograr que una superficie reaccione y encontrar la química para detener la reacción. A veces, el verdadero avance consiste en saber cuándo detener el proceso. Nicéphore Niepce no era un pintor buscando un sustituto para el pincel. Era un inventor mecánico. Junto a su hermano había diseñado motores de combustión interna. Y esa mentalidad técnica la llevó a hacerse una pregunta radical. ¿Podría la propia naturaleza producir una imagen sin que la mano humana tenga que dibujarla? Usando un derivado del petróleo llamado betún de Judea, Niepce logró entre 1826 y 27 la primera imagen permanente, vista desde la ventana en Legrand.
Pero esa imagen requirió más de 8 horas de exposición. Lo que vemos ahí no es un instante congelado, sino el movimiento acumulado del Sol. Por eso, la primera fotografía de la historia no solo registró un lugar, registró el paso del tiempo. 8 horas comprimidas en una sola placa. La primera fotografía de la historia no es un paisaje, es una máquina registrando el movimiento del Sol. Cuando contemplamos la famosa vista desde la ventana de Niepce, no estamos viendo un segundo congelado. Estamos viendo una exposición de varias horas donde la luz del Sol cambió de posición mientras la placa reaccionaba. Esa es la naturaleza más profunda de la fotografía. No solo te dice dónde estaba algo, sino cuánto tiempo estuvo expuesto ante nuestra mirada. Poco después, Louis Daguerre revolucionaría este hallazgo, al descubrir que los vapores de mercurio podían revelar esa misma imagen en cuestión de minutos. La fotografía dejaba de ser un experimento de laboratorio para convertirse en una realidad práctica. La pregunta es, ¿en qué momento dejamos de mirar el tiempo para solo mirar el objeto? Solemos buscar al inventor de la fotografía, pero la verdad es que la fotografía no fue creada por una sola persona. Fue la acumulación de descubrimientos a lo largo de varios siglos. La cámara oscura aportó el principio óptico, la química del siglo XVIII aportó la sensibilidad de la plata, Wedgwood demostró que se podía registrar una sombra, Niepce logró fijarla de forma permanente y Daguerre encontró la manera de hacer el proceso rápido. Cuando el daguerrotipo se presentó en Francia en 1839, la pregunta dejó de ser ¿quién la inventó? La verdadera pregunta fue ¿qué ocurre cuando una tecnología cambia para siempre nuestra manera de mirar el mundo? Si una máquina puede registrar el mundo por nosotros, ¿qué queda entonces en manos del fotógrafo? La respuesta no está en la cámara, está en la mirada. Una máquina puede medir la luz, enfocar, calcular la distancia y congelar una fracción de segundo, pero jamás podrá decidir por qué una imagen merece existir. Esa decisión sigue siendo humana. Por eso, cuando hablamos de fotografía de autor, no se trata de tener la cámara más avanzada, el lente más caro o la técnica perfecta. Se trata de aprender a decidir qué mirar, cuándo mirar y por qué esa mirada merece conservarse. La tecnología resuelve registro, pero la pregunta sigue siendo nuestra. La cámara registra, la mirada se cultiva. Soy Eduardo Zuriaga y esto ha sido el primer ensayo de Máquinas de Luz. Conocer la historia de una imagen no solo nos permite saber cómo fue hecha, nos permite comprender por qué seguimos necesitando hacer imágenes. Nos vemos en el próximo ensayo.